Hola, muy buen día, estimados hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que me parece muy importante dentro de lo que es la enseñanza del cristiano. Porque este tema es acerca de la inmortalidad, de la resurrección de los muertos. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Anteriormente había hermanos que en algún momento preguntaban cómo sería, qué clase de cuerpo tendríamos al momento de resucitar. Sí, y esto me parece algo importante. Y el por qué me parece importante es porque si no fuera importante, entonces el apóstol Pablo no hablaría de ello, no hablaría de cómo sería, de cómo sería esta tal resurrección, ¿sí? ¿Cómo volveríamos a resucitar? Y me parece importante porque porque quizás hoy todos tengamos todos tengamos ya el fundamento de que va a haber una resurrección, pero quizás la aplicamos de manera errónea, de manera equívoca o equivocada. ¿Por qué? Y ahí va el detalle de por qué. Porque muchos tienen el concepto, muchos cristianos tienen el concepto de que vamos a resucitar con otro cuerpo, y eso ya no nos habla de una resurrección como tal, sino nos habla de una reencarnación. Es como estos saduceos que creían en la no creían en la resurrección, que creían en la reencarnación, creían que iban a reencarnar, ¿sí? Entonces muchos tienen este concepto de que van a resucitar, creen en la resurrección, pero a la vez la combinan con la reencarnación. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues vamos a resucitar con otro cuerpo distinto, y al resucitar con otro cuerpo distinto no nos habla exactamente de una resurrección como tal, sino que le agrega una reencarnación. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo cuerpo, porque ya es otro cuerpo. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, pues en que el apóstol Pablo dice, una es la gloria de los seres creados, y otra es la gloria de los celestiales, y otro de los terrenales, ¿sí? Claro, una es la gloria de los ángeles, y otra gloria es la de los seres vivos. También hay otro pasaje en el que vamos a ver, y en el que se basa, es decir, en el que se basa, y muchos lo aplican de esta forma y dicen, bueno, pues es que la sangre y la carne no tiene parte en el reino venidero. Y claro que sí, no tiene parte. Entonces esto es lo que vamos a ver, y esto es lo que yo quiero compartirles a todos ustedes, ¿sí? Compartirle a todos ustedes. Dice la escritura, el mismo apóstol Pablo lo dice. Siempre tratamos de poner las escrituras, de exponer las escrituras con toda claridad, para que si hay un velo, sea para todos aquellos que no que estén en proceso de perderse, ¿sí? Que estén en proceso de perdición. Esto es que si yo pongo algo físicamente aquí, yo le digo, aquí está esto, y alguien dice, ¿dónde? No lo veo. Es que aquí está. Pero ¿por qué no lo ves si te lo estoy enseñando? Entonces debemos demostrar la escritura con toda claridad, para que si hay alguien que no quiera tomarlo y se le está exponiendo de manera tangible, pues no se puede hacer nada más. Es como el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿sí?
Esperemos que no sea el caso de ningún hermano, porque pues no queremos que ninguno se pierda, y Cristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se ganen y todos entren al reino de Dios. Pero todos debemos de tener la misma enseñanza que Jesús enseñó y que sus apóstoles recibieron, y que por ende ellos nos lo transmitieron a nosotros, es decir, a todos los cristianos. Es decir, a todos los seguidores, a todos los que creemos en Jesús. Amén. Entonces, para esto se basa en 1 de Corintios, capítulo 15, del 11 en adelante. Capítulo 15, del 11 en adelante. Dice el apóstol: entonces no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, es decir, los demás apóstoles, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. O sea, todos los apóstoles anunciaban el mismo mensaje que hasta el día de hoy hemos creído, ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte. Y hace una pregunta: ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Esto es importante. ¿Por qué? Porque aún la gente que ya era creyente tenía un concepto de que no había resurrección, de decir, no, pues es que no hay resurrección. Entonces les dicen: ¿cómo es que nosotros les hemos compartido ese mensaje que ya han creído y hay alguno de ustedes que siga creyendo que no hay resurrección? Sigue diciendo: si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Y dice más adelante, sigue diciendo: si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de morir, de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Es decir, que si Cristo no resucitó, entonces ellos estaban anunciando un mensaje erróneo, es decir, un mensaje falso de que Dios había resucitado a Jesús, y ese mensaje era falso, ¿sí? Dice: si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada, y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. En nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que están resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, dice la Escritura, también por medio de un hombre llega la resurrección. ¿Sí? Esto es importante, hasta este punto es importante, porque dice: si así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. ¿Sí? Dice: por medio de un hombre llega la resurrección. Es importante aquí señalarlo porque algunos, como ya vimos, decían que no había resurrección. Y dice el 22: así como Adán trajo la muerte, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Es decir, el versículo 11 y el 21 y el 22 dice: así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llegó la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros.
Es decir, habla de una muerte por medio de un hombre y vida por medio de otro hombre. ¿Dónde encontramos esto dentro de las escrituras? Dentro del Tanakh, dentro del Antiguo Testamento. ¿Dónde? Porque si bien es cierto, el Señor dice, las escrituras dan testimonio de mí y dan testimonio de los hechos que yo vengo a realizar y dan testimonio de todas las cosas, de todas las profecías que yo voy a cumplir. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en el libro de Génesis. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, Génesis 2, 7 dice el 7: entonces el Señor Dios formó al hombre tomado del polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces el Señor Dios formó al hombre tomado del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre fue convertido en un ser viviente. Es decir, Dios hizo al hombre tomado del polvo de la tierra. Y una vez que lo tomó del polvo de la tierra y lo formó y lo hizo un ser humano, dice que sopló en su nariz y lo convirtió en un ser viviente. ¿Sí? Regresó a ser un ser viviente. Entonces, Dios crea al hombre, ¿sí? Crea al hombre del polvo de la tierra y después sopla aliento de vida. Sí, le había dado vida. Pero si vamos al capítulo 3 de Génesis capítulo 3, el versículo 19 dice lo siguiente. 19 dice: obtendrás tu comida cuando Adán y Eva desobedecen y toman del fruto que no debían de haber tomado, desobedecen. Dios los empieza a castigar y les empieza a decir una serie de cosas, y entre eso les empieza a decir lo siguiente: obtendrás tu comida del sudor de tu frente hasta que mueras y regresarás al polvo, porque tú saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, cuando Adán y Eva, cuando ellos fueron formados, el hombre era inmortal, ¿sí? No había muerte para el hombre, no había muerte. El hombre estaba señoreando sobre todo y no había muerte. Ellos eran inmortales. Pero cuando ellos desobedecen, prácticamente ellos pierden la inmortalidad. Pierden la inmortalidad y Dios dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, saliste del polvo y al polvo vas a volver. Pierden la inmortalidad, entonces la gloria, el soplo de vida de la inmortalidad había desaparecido del hombre. Entonces podemos decir que Dios empieza a poner un riñón, un corazón, unos pulmones, que para cuando estos órganos se deterioraran, entonces el hombre pudiera volver de donde salió, es decir, al polvo. Porque cuando el hombre fue formado, ¿sí? Fue formado del polvo, ya lo vimos, y después Dios sopló un aliento de vida, y esa vida era inmortal, que no había la muerte, no existía la muerte. Por eso el apóstol en estos capítulos 21 y 22 dice: por un hombre entró la muerte. Es decir, no había muerte, por un hombre entró la muerte, y este hombre fue Adán. Por medio de Adán entró la muerte. Por medio de Adán el hombre regresa al polvo, porque no había muerte, sino por medio de Adán, por la desobediencia de Adán, entró la muerte. Sí, el hombre regresa al polvo. Y después dice: es por medio de Cristo
es por medio de Cristo que viene a darnos vida. Es decir, que Cristo viene a volvernos a dar esta inmortalidad que tenía el ser humano desde el principio, ¿sí? A dar a que ese soplo de vida vuelva a estar, ¿sí? A que el hombre ya no vuelva a ver la muerte, a que sea inmortal como lo era al principio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues vamos a seguir avanzando, y por ello vamos a ir a donde estábamos, Primera de Corintios, capítulo 15, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a seguir en Primera de Corintios, capítulo 15, donde nos quedamos, que fue en el 22, 15-22. Nos quedamos en el 22 y dice de la siguiente manera: ya vimos entonces que Cristo, que por medio de Adán, dice el 22, así como Adán trajo la muerte a todos, es decir, que todos volvemos al origen donde fuimos sacados al polvo, por medio de Adán trajo la muerte, Cristo nos trajo la vida para todos nosotros. Es decir, que nos vino a dar eso que se había perdido. Por eso el Señor dice: yo vine a rescatar lo que se había perdido. El ser humano se había perdido, pero con el ser humano se perdió la inmortalidad. Y esa inmortalidad es lo que viene también a rescatar al ser humano, sí, claro, pero también viene a rescatar la inmortalidad del ser humano, ¿sí? Dice el 23, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo. Claro, es la primicia de la resurrección. Primero fue Cristo, dice, primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese, serán resucitados también todos los que permanecen en Él. Todos los que permanecen en Él. Dice de la siguiente manera: después vendrá el fin. O sea, hay una resurrección. Primero fue Cristo con su resurrección. Después de Cristo, dice, cuando Cristo regrese serán resucitados también los que permanecen en Él. Es decir, todos los demás que creyeron en Él. Después vendrá el fin. O sea, se acabará. Cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, dice, las autoridades y los poderes, entregará el reino a Dios su Padre. Entregará el reino a Dios Padre. Así dice, a Dios Padre. Pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. Es decir, los judíos esperan un Mesías que ponga paz, que ponga fin, que el cordero esté conviviendo con el león, que los animales coman paja y las serpientes polvo. Pero esto no va a pasar hasta que todos los enemigos de Dios estén bajo el estrado de sus pies. Hasta ese momento va a suceder. Entonces dice, Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, poderes y entregará el reino a Dios Padre. Es decir, necesita terminar con toda la maldad y después va a regresar el reino a Dios Padre. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque la Escritura dice, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, porque Dios fue quien puso todo bajo su poder. Es decir, Dios puso todo bajo el poder de Cristo y Cristo volverá a entregar ese poder que el Padre le había dado al principio, ¿sí? Cuando todo esto sea dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios. Es decir, el Hijo se sujetará al Padre, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga control absoluto de todo. Es decir, Cristo va a regresar el poder a Dios que le fue dado por Dios,
para que Él sea el gobernante de todo en absoluto. No haya más gobernantes, sino Dios, solo Él. De otra manera, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué bautizarlos por ellos? Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, sí, no solo por los muertos, también nos bautizamos porque hemos muerto juntamente con Cristo. Es decir, tomamos la tipología de la muerte y la resurrección, ¿sí? Dice, ¿y por qué nos arriesgamos a todas horas? Hermanos, yo muero todos los días. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes. Son creyentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando luché contra las fieras en Éfeso, ¿qué hubiera ganado si lo hubiera hecho solo por razones humanas? Si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es decir, moriremos y ya no nos levantaremos más. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Es decir, que aquí había compañías que les estaban enseñando que no había resurrección, es decir, malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Es decir, que como les enseñaban que no había resurrección, entonces pues puedes hacer lo que tú quieras, al cabo que no hay resurrección. Dice, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, y digo esto para que les dé vergüenza. Y yo sé, con todo el respeto que todos se merecen y que todos nos merecemos, yo sé que hay cristianos que no aman a Dios. Perdón, que no aman y que no conocen a Dios. Y podemos decir como el apóstol Pablo, y digo esto para que les dé vergüenza. Tal vez alguien pregunta, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es una gran pregunta. Yo una vez escuché a un hermano de la congregación, ya grande, y él preguntaba esto. Y él decía, ¿cómo serán resucitados los muertos? ¿Qué cuerpo van a tener? Si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, el cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios, entonces ¿cómo va a ser la resurrección? Y esa es una buena pregunta. Y esa misma pregunta se hacían en aquellos tiempos, porque el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Pero él responde lo siguiente y dice, ¿qué pregunta tan tonta? La semilla no germina a menos de que muera, ¿verdad? Y lo que siembra es una simple semilla que todavía no tiene la fuerza que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo, así se trate de trigo u otro grano, ¿sí? Aquí podemos entender que a lo mejor debe de tener otro cuerpo, ¿no? Que la semilla cuando germina pues tiene otro cuerpo. Claro que sí. Pero cuando germina, esa germinación o esa planta que nace de la semilla sigue siendo parte de la semilla. Es decir, no forma parte de otra semilla, ¿sí? Sino que es de la misma semilla. Vamos a ir aclarando esto. Dios le da a cada semilla la forma que Él escoge. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Dice, no todos los cuerpos son iguales. Me voy a detener al 38 para explicar esta función. Imagine que usted tiene una semilla y dice, para que la semilla germine necesita de morir la semilla, ¿sí? Es decir, el apóstol está diciendo que la semilla cuando es plantada no tiene la forma
¿sí? La forma deseada o la forma o el propósito por el que fue plantada. Es decir, usted tiene la semilla y cuando la semilla es plantada, dice que para que necesita germinar. ¿Para qué? Para que se le dé el cuerpo que ha de tener después. Es decir, la semilla es como el cuerpo del ser humano, ¿sí? La semilla es el cuerpo del ser humano y la rama que sale de la semilla, es decir, la rama que va a salir de esa semilla es la esencia que sale del cuerpo, ¿sí? La semilla cuando es plantada tiene que morir. Entonces, tiene que morir para que salga la rama. Entonces, el cuerpo humano debe de morir, físicamente debe de morir, para que el cuerpo espiritual o la esencia, el verdadero cuerpo salga. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, salga. Debe de morir para que lo que está dentro salga. Entonces, la rama que sale no sale de otra semilla distinta. No sale de otra semilla distinta. Plantas esta semilla y la rama sale acá. No, sino que sale de la misma semilla. Y es ahí donde tenemos la mala interpretación, ¿sí? Donde decimos, bueno, pues es que si la carne y el cuerpo no pueden heredar el reino de Dios, entonces resucitaremos con otro cuerpo diferente. No es con otro cuerpo diferente. Dice que la esencia, esta es la esencia va a brotar de la semilla, ¿sí? No es que muere la semilla y sale otro cuerpo diferente de otro lado. Claro que no, eso se llama reencarnación, ¿sí? Mueres en un lado y apareces en otro, eso es reencarnación. Sin embargo, mueres con un cuerpo y lo que sale es la esencia, es decir, la rama de esa semilla, ¿sí? Y la rama pertenece a la misma semilla, no pertenece a otra semilla diferente, pertenece a la misma semilla. Hasta ahí está aclarado esto, ¿sí? Pertenece a la misma semilla. Entonces Dios va a decir, no todos los cuerpos son iguales, los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro, las aves tienen un cuerpo y los peces otro, es decir, el perro es diferente que el pez, el hombre es diferente que el perro y diferente que el pez, o sea, cada quien tiene su cuerpo diferente, ¿sí? Y cada uno es diferente del otro. Hay también cuerpos celestiales, dice el 40. Hay también cuerpos celestiales, dice el apóstol. Y cuerpos terrestres. Claro, hay ángeles y vemos nosotros, el ser humano. Pero los cuerpos celestiales tienen un tipo de belleza, claro. Mientras que los cuerpos terrenales tienen otro tipo de belleza. El sol tiene un tipo de belleza y la luna otra. Las estrellas otro tipo de belleza y cada uno tiene su belleza diferente, es decir, cada estrella tiene su belleza diferente. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre. Volvemos a la semilla, ¿sí? Volvemos a esta parte de la semilla. El cuerpo que se entierra, el cuerpo, dice, así será la resurrección de los muertos. El cuerpo es la semilla. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, ¿sí? El cuerpo y la semilla que se ponen en la tierra, la semilla muere y el cuerpo se pudre, pues, sencillamente muere, ¿sí? Pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. Es decir, el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. La rama que sale de la semilla nunca se pudre. Sí, es lo que está diciendo. La esencia de lo que sale nunca se pudre. El cuerpo se entierra. El cuerpo que se entierra, dice, no tiene honor.
no tiene honor, pero el cuerpo que resucita es glorioso. ¿Cómo es entonces que un cuerpo que se pudre no tiene honor y otro cuerpo que resucita es glorioso? Entonces aquí quizás alguien diga, pero si resucitaremos en otro cuerpo, porque dice que un cuerpo muere y otro cuerpo es resucitado, ¿sí? Un cuerpo muere y no tiene honor, pero otro cuerpo que resucita sí es glorificado, es decir, sí tiene honor. ¿Cómo es posible esto? Sigue diciendo, el cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Dice el 44, lo que se entierra es el cuerpo físico. Aquí ya va a hablar del cuerpo físico. Lo que se entierra es el cuerpo físico. Este cuerpo se va a enterrar. Pero lo que resucita es un cuerpo espiritual. Aquí ya va a dar la traducción. Entonces, muere el cuerpo, dice el 42, dice, el cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que se resucita nunca se pudre. Dice el 44, lo que se entierra, el 43, el cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. Entonces, el cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso, ¿sí? Y el 45 dice, 44 dice, lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Es decir, nuestro cuerpo físico tiene un cuerpo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes ya no sirven a la carne, más sirven al espíritu. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo espiritual. Dice, entonces empiecen a vivir con ese cuerpo espiritual, de acuerdo a lo espiritual. Dice, ya no vivan de acuerdo a la carne, sino vivan de acuerdo al espíritu. Es decir, ya no vivan de acuerdo a su cuerpo físico, a lo que su cuerpo físico le encanta, sino que vivan de acuerdo a lo que el espíritu, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo? Y vemos que el cuerpo que dice, ya no vivan de acuerdo a la carne, es decir, al cuerpo físico. El cuerpo físico le gusta. ¿Qué le gusta? Pues le gusta fornicar, le gusta adulterar, le gusta los vicios, tomadera, les gusta todo, ¿sí? Pornografía, infinidad de cosas terrenales y cosas que están mal, ¿sí? El pecado, eso le gusta a la carne, o sea, al cuerpo físico. Pero el cuerpo espiritual, que dice que trae gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, todo. Entonces por eso el apóstol dice, ya no vivan de acuerdo a la carne, sino vivan de acuerdo al espíritu. Es decir, ya no vivan de acuerdo a las necesidades humanas, sino a las necesidades de el espíritu. Es decir, puede decir alguien, entonces debo dejar de comer porque es una satisfacción que tiene el espíritu, la carne. Pues no, porque comer no es malo. Comer no es malo. Es malo cuando comes por envidia, ¿sí? Cuando comes por envidia, ¿cómo es eso? Pues que quieras acabarte todo con tal de no dejarle nada a tu prójimo. Eso sí está mal, ¿sí? Y esa es una parte de satisfacer la carne, pero no es una parte del espíritu, porque el espíritu dice, bueno, esta es mi ración, pero pues le dejo a mi prójimo, ¿no? Entonces ahí influye el amor, ¿sí? Ahí influye el amor. Entonces estás viviendo de acuerdo al espíritu. Entonces tenemos que entender todas estas cosas y llevarlas más allá de solo un aspecto legal. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivan de acuerdo a la carne, sino vivan de acuerdo al espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se entierra, ¿sí? Y no tiene honor, pero el cuerpo espiritual que resucita es glorioso, tiene gloria, ¿sí?
Entonces, nuestro cuerpo tiene un cuerpo espiritual y debemos de vivir de acuerdo al cuerpo espiritual que hay dentro de nosotros. Por eso es la tipología de la resurrección que dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros fuimos resucitados por los muertos, es decir, tomando la tipología de que morimos carnalmente y resucitamos espiritualmente. Este es el trasfondo de la resurrección. Este es el trasfondo de la resurrección. Entonces el 45 dice, así que la escritura dice, así dice la escritura, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo y el último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en un ser espíritu que da vida. Es decir, la escritura dice que Dios creó al hombre y sopló en su nariz y fue un ser viviente, ¿sí? Dice, pero el último Adán, refiriéndose a Cristo, es decir, Cristo, ¿sí? Lo afirma, se convirtió en el espíritu que da vida, ¿sí? En el espíritu que da vida. Entonces el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico y luego el espiritual. Volvemos a Génesis 2:7. Primero Dios hizo al hombre del polvo y después sopló vida en su nariz. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Primero fue tomado del polvo y después fue vivo. Es decir, la escritura, como ya leímos en Génesis 2:7, dice que Dios tomó al hombre del polvo y una vez que lo tomó del polvo sopló sobre su nariz aliento de vida. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces el hombre espiritual no apareció primero, y esto es verdad, sino que el hombre físico y después el hombre espiritual. Dice, el primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo, es decir, Cristo viene del cielo. O es decir, el segundo hombre espiritual viene del cielo. Los que permanecen en la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Es decir, los que permanecemos aquí en la tierra, venimos pues de la tierra. Dice, pero los que pertenecen al cielo son como los que vienen del cielo. Sí, o sea, dos cosas diferentes. Uno es del cielo y otro es terrenal, de la tierra. Dice el apóstol, ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Es decir, nosotros somos polvo. Pero luego seremos como los hombres que vienen del cielo. Es decir, los hombres que vienen del cielo son hombres espirituales. Sí, hombres espirituales. Entonces, primero en esta vida somos como hombres que vienen del polvo y venimos del polvo. Pero dice que después seremos como los hombres que vienen del cielo, es decir, espirituales. Por eso la resurrección de Cristo nos trajo este hombre espiritual. Por eso nosotros podemos ser hombres espirituales y por eso es que se nos requiere vivir como hombres espirituales, no como hombres carnales. Dicen, ya no sean hombres carnales, sino sean hombres espirituales. Ya no vivan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un hombre espiritual, ¿sí? Hay un ser de espíritu, hay un hombre espiritual. A pesar de que somos hombres físicos de carne y hueso, tenemos un hombre espiritual y ese hombre espiritual es el que va a resucitar, es el que va a predominar hasta el final. Dice, ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. Les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. En otra versión dice, les digo esto, hermanos,
la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Es decir, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso, me gusta esta versión porque dice, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Esta versión es la versión palabra de Dios para todos. Y dice, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Es decir, el cuerpo humano de carne y hueso se pudre y no puede tener parte en el reino de Dios. Y no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Entonces, hasta este punto podemos ver que esta creencia de que resucitaremos con otro cuerpo diferente no es más que una creencia basada en la reencarnación, ¿sí? Mueres con un cuerpo y resucitas con otro, claro que no, eso nos habla de reencarnación, sino que dice, hay un cuerpo natural, físico de carne y hueso que va a morir, que no puede heredar el reino de Dios, pero hay un cuerpo espiritual dentro de ese cuerpo físico de carne y hueso, que es espiritual, que pertenece al cielo y que sí puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nunca se pudre. El cuerpo espiritual es lo que nunca se pudre. Y el cuerpo carnal no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces ese cuerpo espiritual forma parte del cuerpo terrenal. El cuerpo celestial, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos carnales, ¿sí? Cuerpos terrenales. Y el cuerpo carnal no puede heredar el reino de Dios, pero el cuerpo espiritual sí. Entonces muere el cuerpo carnal y lo que sale del cuerpo carnal es el cuerpo espiritual. Sale del mismo cuerpo. No es que salga en otro cuerpo diferente, porque no hay reencarnación, sino que hay resurrección, ¿sí? Resurrección. Por eso debemos de quitarnos ese pensamiento de que vamos a resucitar con otro cuerpo. No es con otro cuerpo, es con el mismo cuerpo. Sí, con el mismo cuerpo, con un cuerpo espiritual, pero también con el mismo cuerpo. Me atrevo a decir esto porque es lo que dice la escritura y es lo que vamos a ver. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá en el toque final de la trompeta. Pues la trompeta va a sonar, lo está afirmando el apóstol. Esto sucederá al final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar, afirma, y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Está diciendo que dice cuando suene el chofar, el chofar o la trompeta al final de los tiempos. Dice, los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre. Ya vimos que van a resucitar con un cuerpo que nunca se pudre, es decir, con un cuerpo espiritual, ¿sí? Con un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo que se va a podrir, este cuerpo que se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Se vestirá. Por eso es que yo les decía, les afirmaba que este cuerpo va a resucitar, este cuerpo carnal va a resucitar, con la diferencia de que va a resucitar sin pecado, ¿sí? Va a resucitar sin pecado. Este cuerpo va a resucitar sin pecado. ¿Por qué? Porque va a resucitar sin pecado, porque el apóstol está diciendo, nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre. Es decir, este cuerpo va a resucitar y cuando resucite se va a vestir de lo que nunca se pudre. Es decir, del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual entonces, ahorita el cuerpo carnal envuelve al cuerpo espiritual, ¿sí?
Y hay una lucha entre el cuerpo espiritual y el cuerpo carnal, por eso está envolvido. Pero dice que cuando resucite, entonces el cuerpo espiritual va a tener más, va a sobresalir del cuerpo terrenal, va a abrazarse, va a cubrir del cuerpo terrenal, lo va a cubrir, va a tener mucha más fuerza. Por eso decía, el cuerpo que se pudre es débil, pero el que resucita es fuerte. El otro cuerpo es fuerte, el espiritual es fuerte, entonces el otro va a tener más fuerza, el espiritual va a tener más fuerza, entonces lo va a abrazar, se va a cubrir con eso. Por eso dice, nuestro cuerpo que se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre, y este cuerpo que se va a morir, se vestirá con lo que nunca se muere. Es decir, este cuerpo que se va a podrir, que se va a morir, se va a revestir con el cuerpo espiritual que nunca se pudre. Que nunca se pudre. Y el 54 lo afirma, dice, cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, es decir, cuando el cuerpo carnal se vista del cuerpo espiritual, y cuando lo que muere el cuerpo se vista con lo que nunca se muere, con el cuerpo espiritual, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria, es decir, que va a vencer el cuerpo espiritual. ¿Sí? El cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual. Entonces, yo le decía en un principio que el hombre era inmortal. Desde el principio era inmortal. El hombre era inmortal. ¿Sí? El hombre era inmortal. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde? Pues precisamente el Salmo 8, no el Salmo 8, no el mocho, sino el Salmo 8, un chiste local, si se rió bueno y si no, pues gloria a Dios también. Vamos a ir al Salmo 8, al Salmo Génesis, Salmo 8. Vamos a ir al Salmo 8. Salmo 8, capítulo 5 al 7. Dice: Tú has creado, dice el rey David, tú has creado a los seres humanos casi como dioses. Los has llenado de honor y gloria. Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste y pusiste todo bajo sus pies. Ellos gobiernan a todos los animales de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar. ¿Sí? Dice 5. Tú has creado a los seres humanos casi como dioses y los has llenado de honor y de gloria. Es decir, está hablando del ser humano cuando fue creado. Cuando fue creado, los creó casi como dioses. O sea, Adán y Eva los creó casi como dioses. Y los has llenado de honor y de gloria. Es decir, ellos tenían honor y tenían gloria. El cuerpo físico dice que no tiene honor, no tiene honor. Pero el cuerpo que resucita, el cuerpo espiritual es glorioso. Entonces, tenían un cuerpo de honor y un cuerpo glorioso. Es decir, tenían un cuerpo físico porque fue creado del polvo. Y tenían un cuerpo espiritual porque tenían un soplo de vida. ¿Sí? Por eso eran inmortales, porque tenían un cuerpo físico. Tenían un cuerpo físico que estaba revestido de un cuerpo espiritual. ¿Sí? Y eran inmortales. No tenían muerte. Por eso vemos esto. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen,
este cuerpo glorioso, ¿sí? Este cuerpo glorioso es quitado. Entonces el cuerpo físico ahora ahora envuelve al cuerpo espiritual, ¿sí? Es decir, se hace más grande. Entonces Dios pone corazón, riñones, todo, para que el hombre pueda volver al polvo, para que pueda volver a hacer lo que salió al polvo y pueda morir. Porque ya vimos que en Génesis 3:19 Dios le dice: polvo eres y polvo te convertirás. Es decir, del polvo saliste y al polvo volverás, ¿sí? Por eso es que para que otra vez este hombre espiritual tenga más fuerza y envuelva al cuerpo terrenal, entonces el cuerpo terrenal tiene que morir para que éste tenga más poder y lo recubra como cuando estaba al principio. ¿Por qué? En Hebreos 2:6 al 9, el escritor de Hebreos nos va a dar la respuesta de esto que estoy diciendo, y va a reafirmar esto que estoy diciendo, ¿sí? Lo va a reafirmar. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que no. Bueno, no quiero meterme en problemas, pero sí quiero centrarme en este punto tan importante. En la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, ahí está, carta a los Hebreos 2:6 al 9, del 2:6 al 9, dice, en un lugar de las escrituras dicen: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? Es decir, el escritor de los Hebreos está citando al Salmo 8. No al mocho, sino al Salmo 8. Dice, en algún lugar de las escrituras dicen, es decir, en el Salmo 8 dice: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Es Él tan importante? Durante breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y de honor. Es decir, dice, durante breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, durante breve tiempo Dios hizo a Adán y Eva un poco menor a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Es decir, este hombre que Dios creó, lo creó con gloria y honor. Lo creó con un cuerpo y lo creó con un cuerpo glorioso. Pusiste todo bajo su poder, así que pusiste todo bajo su poder. Dios le dijo también a Adán, le dijo que él señorearía sobre todo, ¿sí? Cuando él desobedece, pues él empieza a deseñorear sobre todo. Así que aquí todo significa que no hay nada que él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. Es decir, el hombre empieza, el hombre glorioso, que fue creado con gloria, y que con el pecado, cuando pecó, esto se quitó, su gloria se quitó. Entonces, por medio de Cristo, como ya vimos, el apóstol dice, por medio de Cristo es que Él vuelve a venir a darnos esa cobertura, esa resurrección. Dice, pero todo esto, o sea, la gloria del hombre y el honor del hombre
y el gobierno del hombre aún no sucede. Dice, aquí todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, vemos que todavía esto no... sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. Es decir, ni siquiera yo veo que esto se haya cumplido. No se ha cumplido. Dice el 9, pero sí vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menor que los ángeles. Y ahora ha sido coronado de gloria y honor, porque sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene hacia con nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para el bien de todos. Para el bien de todos. Así dice la Escritura. Así dice el escritor de los Hebreos. Es decir, que con la muerte y la resurrección de Cristo, dice que Cristo fue un poco, durante un breve tiempo, un poco menor que los ángeles. Claro que se encarnó. Y ahora ha sido coronado de gloria y honor. Y sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene para con todos nosotros. ¿Sí? Entonces, pues por medio de la resurrección de Cristo, que nosotros por fe hemos sido muertos y resucitados, y que cuando muramos vamos a ser resucitados también, y vamos a recibir el honor y la gloria, y vamos a gobernar como en el principio Adán y Eva gobernaban todo, los peces del mar, las aves del cielo y los animales terrestres. Así que así es esto, hermanos. Hay otro pasaje bien importante en Romanos 8, ¿sí? Se me estaba pasando en Romanos 8. Quiero que veamos Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 del 3 al 11. Dice de la siguiente manera: La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales los debilitaron. ¿Sí? Pero Dios hizo que la ley pero Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca, y como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Es decir, Cristo vino sin pecado al mundo. ¿Cómo es que un hombre puede venir sin pecado al mundo si con las relaciones sexuales el pecado es transmitido? ¿Sí? Es transmitido. Cuando Adán y Eva mueren, entonces ellos tienen hijos y esos hijos heredan el pecado. ¿Sí? Y nosotros heredamos el pecado. ¿Cómo es que un hombre puede venir sin pecado? Y es ahí la clave. Es ahí la clave del nacimiento milagroso del Señor. Esa es la clave del nacimiento milagroso del Señor. De que si María y José hubiesen tenido relaciones sexuales y de él hubiese nacido Yeshua o Jesús, entonces el pecado sería transmitido a Jesús. Por eso yo no estoy de acuerdo con nuestros hermanos judíos no creyentes, porque ellos dicen que Jesús fue hijo de José. Mas, sin embargo, la Escritura dice que el Espíritu de Dios cubrió a María e insertó a Jesús, ¿sí? Entonces, de esa manera del injerto de Dios
sobre el vientre de María sin la necesidad de tener relaciones sexuales con José, es que el hombre, en este caso Jesús, puede venir sin pecado. Y dice que Dios se valió de esta vida sin pecado para depositar todo el pecado del mundo y así presentarlo como una ofrenda por el pecado. Por eso es que el apóstol dice, y todos los apóstoles dice, Juan dice que llevó los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque él tenía un cuerpo físico sin pecado, ¿sí? Sin pecado. Y en ese cuerpo sin pecado llevó todos los pecados del mundo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí a los romanos. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales lo debilitaron. Pero Dios hizo que la ley no tuviera... Pero Dios hizo lo que la ley no podía. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca. Es decir, lo envió con un cuerpo físico. Y como una ofrenda para pagar el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para perdonar el pecado. Dios se valió de esta vida humana para perdonar el pecado, ¿sí? Es decir, Dios depositó en ese cuerpo del Señor sin pecado, depositó todos los pecados del mundo. Y es por eso que cuando Jesús nace milagrosamente, sin la intervención de José, es decir, sin tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si él hubiera nacido por medio de relaciones sexuales, entonces él tendría pecado. Entonces, ¿qué caso tenía que un hombre pecador igual que uno diera su vida por un pecador? Pues va a decir, pues tú da tu vida por tus pecados, ¿no? ¿Por qué vas a dar la vida por otra persona que es igual de pecadora que tú? No tiene sentido. Por eso es el nacimiento de Jesús milagrosamente, el nacimiento virginal, ¿sí? En otro aspecto vamos a ver cómo es que es esto. ¿Cómo es que es el nacimiento de Jesús virginalmente, milagrosamente? ¿Cómo es? Es decir, les voy a adelantar un poco y vemos que en el principio, dice la escritura, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces Dios empieza a ordenar los cielos y la tierra, ¿sí? De igual manera, cuando el ángel se presenta a Miriam, y le dice, Miriam, tú concebirás y darás a luz un hijo, y el Espíritu de Dios te cubrirá. Creo que esa es la mejor traducción que hay. Porque hay otras traducciones que dicen, lo que vas a engendrar va a ser del Espíritu Santo. Sí, pero... me voy más con la versión que dice de la siguiente manera, como les estoy expresando. Ciertamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te cubrirá. ¿Por qué? Porque vemos que en el principio dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, el Espíritu de Dios cubría la faz de la tierra. Hay otra versión que dice que el Espíritu de Dios cubría la faz de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios cubre la faz de la tierra, entonces el Señor empieza a hacer su obra, empieza a agarrar los cielos y a ponerlos en su lugar, empieza a agarrar las luminarias, empieza a poner todo. Y el Espíritu de Dios cubría la faz de la tierra. De esta misma manera, Dios, por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios empieza, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a cubrir el vientre de María. Entonces Dios empieza
a depositar a Jesús en el vientre, a hacer su obra, empezar a depositarlo, empezar a que reciba los nutrientes, a que reciba todo, empieza a cuidarlo. Sí, ese Espíritu Santo empieza a envolverlo, a protegerlo, a que nada le pase para que él pueda nacer. Sí, empieza a cubrir el vientre de María. No es que el Espíritu Santo sea el Padre de Jesús, claro que no. Eso no quiere decir, sino dice que el Espíritu de Dios cubría. El Espíritu de Dios te cubrirá, le dice el ángel. El Espíritu de Dios te cubrirá, el Espíritu Santo te cubrirá. Por lo tanto, darás a luz un hijo y el Espíritu Santo te cubrirá. El Espíritu de Dios te cubrirá, es decir, el Espíritu de Dios te va a cubrir tu vientre. Entonces Dios va a empezar a hacer su obra dentro de tu vientre. Va a empezar a depositar al Mesías, ¿sí? Y por eso es que Dios se valió de un cuerpo sin pecado, para llevar el pecado del mundo y así presentar de todo ser humano y así presentarlo como una ofrenda por el pecado. Y el 11, de ahí mismo, versículo 11 dice: Dios resucitó de la muerte, Dios resucitó a Jesús de la muerte, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Ahí está. Dios resucitó a Jesús de la muerte y el Espíritu de Dios que vive en ustedes Él mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Es decir, que el Espíritu le dará vida, dice, el Espíritu que vive en ustedes le dará vida a su cuerpo mortal. Es decir, va a haber una resurrección del cuerpo mortal y le va a dar vida, es decir, lo va a cubrir con el cuerpo espiritual para que sí el cuerpo terrenal tenga vida. El cuerpo físico va a morir juntamente con el pecado, porque el apóstol Pablo dice, eso mismo dice que el cuerpo, que el pecado muere cuando muere el cuerpo, es decir, cuando muramos nosotros, también nos llevaremos el pecado, ¿sí? Pero cuando seamos resucitados, este cuerpo va a resucitar sin pecado, como era al principio, va a resucitar sin pecado. Un cuerpo mortal va a resucitar sin pecado. Entonces el cuerpo espiritual, el espíritu, le va a dar vida, es decir, ya no va a ser mortal, ya va a ser inmortal. Vamos a tener inmortalidad. Así que, hermanos, como conclusión podemos decir de que la resurrección de los muertos no va a ser de que vamos a morir y vamos a resucitar en otro cuerpo. Claro que no, vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Es decir, vamos a morir con este cuerpo, sí, pero va a morir el pecado que mora en nosotros con este cuerpo y va a resucitar este mismo cuerpo, pero revestido de gloria con el cuerpo espiritual, ¿sí? Revestido con el cuerpo espiritual. Por ello tenemos los ejemplos de los milagros de Jesús. Si vemos, los milagros de Jesús no fueron casualidad, tenían un propósito. Cuando resucitó a su amigo Lázaro después de tener 3 días de muerto, ¿cómo resucitó? Resucitó con el mismo cuerpo, no murió un cuerpo con un Lázaro y resucitó con otro cuerpo. El mismo cuerpo que murió fue el mismo que resucitó. La hija de Jairo, ¿cómo resucitó? No murió la hija de Jairo con un cuerpo y resucitó con otro, resucitó con el mismo cuerpo. Entonces los milagros de Jesús, la muerte de Lázaro, la muerte de esta niña, de la hija de Jairo, tenían esa connotación profética de que los cuerpos van
a resucitar, mas no a reencarnar. Si fuera la reencarnación, entonces morirían con un cuerpo y reencarnarán en otro, pero no fue así. Murió un cuerpo y resucitó el mismo cuerpo. Por eso es que creemos en la resurrección. No vamos a morir con un cuerpo y vamos a resucitar con otro. Vamos a morir con nuestro cuerpo y vamos a resucitar con él mismo, pero revestido de gloria, revestido con el cuerpo espiritual. Y podemos irnos más adelante y podemos ver al mismo Jesús cuando resucitó. Cuando resucitó, él se le apareció a todos y entre ellos estaba un hombre llamado Tomás, que él era incrédulo. Entonces el Señor le dijo: Tomás, ¿por qué eres tan incrédulo? Y Tomás dice: yo no voy a creer si no meto mis dedos dentro de tus llagas, dentro de tus agujeros, dentro de las llagas donde fueron insertados los clavos. Entonces el Señor dice: Tomás, acércate y mete los dedos dentro de mis heridas. Entonces Tomás va y inserta los dedos y dice: verdaderamente tú eres el que murió y resucitó. Es decir, si Jesús hubiera resucitado con otro cuerpo, entonces no tendría las heridas en sus manos, porque es otro cuerpo diferente, es otro cuerpo que no tiene heridas. Sin embargo, Tomás metió los dedos dentro de las llagas del cuerpo que fue crucificado, del mismo cuerpo, ¿sí? Del mismo cuerpo metió los dedos y tenía sus marcas ahí. Y metió sus dedos dentro de sus heridas. Entonces vemos ahí que el Señor resucitó con el cuerpo que murió, pero también estaba glorificado. Estaba glorificado, ¿por qué? Porque atravesó el cuarto. Dice que estaba en el cuarto cerrado y que él literalmente lo traspasó. Entonces tenía un cuerpo glorificado. Tenía un cuerpo físico revestido del cuerpo espiritual. Un cuerpo físico revestido de gloria. Esa es la prueba que nosotros tenemos de la resurrección. Esa es la prueba que nosotros tenemos de la resurrección. Por eso, hermanos, debemos de vivir de acuerdo al Espíritu. Porque hay un espíritu que mora en nosotros y que este espíritu, cuando cuando seamos resucitados con nuestro cuerpo, este cuerpo espiritual va a tener mucho más valor. Va a tener mucho más valor. Entonces, el apóstol dice: ya no vean las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si nosotros nos vemos resucitados, tenemos fe de que vamos a resucitar y que del cuerpo espiritual vamos a ser revestidos con el cuerpo espiritual. Entonces, por eso el apóstol dice: vivan de acuerdo al Espíritu. Porque al final de cuentas el cuerpo espiritual es el que va a envolver al cuerpo físico. Hermanos, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Tenemos que dejar ya todo lo que sea inmundo. Por eso el apóstol dice: vivan de acuerdo al Espíritu. No se dejen guiar por medio del Espíritu. Por eso en esta carta a los romanos, el mismo Pablo les empieza a decir: si ustedes se dejan dominar por los impulsos del cuerpo, es decir, por los deseos carnales del cuerpo mortal, morirán. Pero si se dejan guiar por los deseos del Espíritu que mora en ustedes, entonces tendrán vida. Hermanos, vivamos una vida de acuerdo al Espíritu, para que el día en que el Señor venga, y seamos resucitados, podamos ser como éramos al principio, como el hombre era al principio, ¿sí? Con esa inmortalidad. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo y sigamos permaneciendo en la fe. Sigamos adelante. Les animo a que sigamos adelante. Les animo a que sigamos adelante y pongamos en práctica esto. Porque nuestra fe es que seremos inmortales. Pero ya no debemos dejarnos guiar por los impulsos de la carne, sino del espíritu. Porque si seguimos cometiendo pecados, entonces, y viviendo de acuerdo a los impulsos de la carne, entonces dice que moriremos, no tendremos vida, no seremos inmortales, nuestra fe no sirvió de nada. Entonces debemos de vivir de acuerdo al espíritu. Dejemos ya el pecado, dejemos ya de adulterar, fornicar, ya del pecado, y vivamos de acuerdo al espíritu, ¿sí? Sigamos haciendo el bien a los demás, sigamos honrando a Dios de todo corazón, cumpliendo su escritura con todo nuestro corazón, que al final de cuentas quizá Dios tenga misericordia de nosotros y nos salve. Hermanos, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo, y de verdad, sigamos avanzando en el reino de Dios, sigamos avanzando en el reino para que cuando Él venga nos encuentre puros y sin mancha. Señor Dios, bendice a mis hermanos y cuídalos de todo mal. En tu nombre, que es sobre todo un nombre, Señor. Amén.